Vamos a continuar con nuestro tema número 3 y iniciamos con una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les comentaba, vamos a continuar con el tema número 3. Estamos en la página 39 de nuestro libro. Página 39. Y el tema se llama La Iglesia es obra del Padre. Nosotros conocemos, nosotros sabemos en la Iglesia Católica que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Para que la Iglesia exista, participó el Padre, participó el Hijo, participó el Espíritu Santo, para que nosotros el día de hoy tengamos esta iglesia. Miren, vamos a iniciar como lo habíamos platicado en la clase anterior. En el encuentro anterior habíamos dicho que la iglesia tiene un origen desde el Antiguo Testamento. Vamos a fortalecer esa enseñanza que tuvimos la clase pasada con el encuentro del día de hoy. Miren, vamos a leer por primero que nada Génesis 17 del 1 al 7. Génesis 17 del 1 al 7, se los voy a leer. Dice, y cuando Abraham tenía 99 años, tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el que vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré un pacto contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con su frente, mientras Dios seguía diciéndole, este es un pacto que hago contigo, tú serás el padre de muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré tu Dios y Dios de ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, Dios hace un pacto con Abraham. A ver, vamos a hacer una recapitulando lo que ya hemos platicado desde la semana pasada. Dios crea al hombre, lo pone en la tierra y lo hace bueno. Dios ve su obra y él ve que el hombre que puso en la tierra, que los mares, que los animales del mar, los animales del cielo, los animales, todos los animales que poblan el mundo, toda esa obra es buena. Ve las plantas, ve todo lo que hace y vio Dios que era bueno. Pero hay un rompimiento cuando el enemigo viene a darle tentación a la mujer y al hombre, o sea, al género humano le da la tentación de querer ser igual a Dios. La mujer le ofrece a su esposo, también le dice, mira, dice la serpiente que si comemos del fruto seremos como Dios. Entonces ellos, por intentar ser como Dios, comen del fruto prohibido. La desobediencia viene a partir del querer ser como Dios. Ahí hay un rompimiento entre Dios y el hombre. Nos dice en el libro del Génesis que el Dios se paseaba en el jardín del Edén. ¿Qué significa esto? ¿Que verdaderamente Dios lo veíamos aquí? No, simplemente que había una comunicación estrecha entre el hombre y Dios. Y que a partir de que existe el pecado en el mundo, hay un rompimiento. ¿Por qué? Porque el hombre rompe con Dios. El hombre es el que se aleja de Dios y se esconde. Recordaremos que el hombre y la mujer se van y se ponen ropa o tratan de cubrir su cuerpo porque se encontraron desnudos y tuvieron pena ante Dios.
Vamos a ver que esta pena, descubrirse, esta falta de equilibrio, lo vamos a tener nosotros cuando cometemos pecados. Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros nos portamos muy bien, muy bien, muy bien. Imaginemos una situación ideal. Fui, me confesé, hice buenas obras, hice X cantidad, 5 buenas obras en la vida. Y al paso de 5 días que todos los días hice una buena obra, me dicen que van a poner mi pensamiento en un espectacular. Si yo hice puras cosas buenas, pues yo creo que no tendría ningún problema en aceptar que mi pensamiento lo pongan en un espectacular, puesto que yo ya me confesé y todo lo malo que yo hice ya me lo borraron. Entonces no hay ningún problema, ahí yo no me estaría escondiendo. Pero imagínense que yo cometí un pecado, el que quieran ustedes. Robé, maté, no sé, levanté falso testimonio, anduve haciendo chismes, no sé, no lo sé. A lo mejor no maté físicamente a una persona, pero a lo mejor sí hablé mal de esa persona y estoy matando su dignidad. Puede ser, ¿no? Imagínense que me digan, hace 2, 5 años, tanto tiempo que no te confiesas. ¿Qué crees, Margarita? Vamos a poner tu pensamiento en un espectacular. ¿O qué le dicen a Marce? ¿O qué le dicen a Rose? O a uno de nosotros, ¿verdad? A ver, vamos a poner tu pensamiento en un espectacular. A lo mejor es muy probable que diga Margarita, no, espérate, me voy a tratar de esconder y voy a tratar que no lo hagan, porque precisamente va a suceder lo mismo que le sucedió a esos primeros padres, Adán y Eva. Se escondieron, ¿por qué? Porque se vieron desnudos. Pero no se trata de la desnudez del cuerpo, se trata de una desnudez espiritual. Le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, intentaron ser como Él. Por lo tanto, hay un rompimiento. El hombre solito se esconde y se oculta para que Dios no lo vea. Y cuando Dios le dice, a ver, ¿qué hiciste? No asume su responsabilidad, sino que le dice, Señor, la mujer que me diste me hizo alejarme de ti. Fue la mujer, yo no fui, fue ella. Cuando en un principio esa mujer había sido una bendición, ahora resulta que fue algo malo, algo negativo para el hombre. Y la mujer que dice, sí, yo lo hice porque quise. No, no, Señor, fíjate que la serpiente me dijo. Otra vez, la mujer le echa la culpa al otro. Yo no tuve la culpa del alejamiento, el otro, la serpiente, el enemigo, fue el que tuvo la culpa. Bueno, aquí vemos como desde el principio hay un rompimiento. Dios crea al hombre por amor, lo crea bueno, pero el hombre rompe con Dios y se aleja. Habíamos hablado la semana pasada, la cita de Génesis 3:15, hablábamos del protoevangelio. Evangelio, buena noticia, proto, primera. La primera buena noticia que se presenta en la Biblia. Génesis 3:15 nos decía, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Ella te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Eso nos dice Génesis 3:15. O sea que va a ser que haya enemistad entre la mujer y el enemigo. ¿Quién es la mujer? Habíamos visto 2 imágenes, decíamos que es una cita donde existe una dualidad. Hay 2 representaciones en una sola imagen, perdón. Hay una imagen, 2 representaciones. Una es la Santísima Virgen, que no comete pecado, que pisa la cabeza de la serpiente, y la otra mujer es la iglesia. La iglesia que se santifica y que el enemigo no va a poder contra la iglesia de Cristo. Bueno, entonces se habla por primera vez en el Génesis, en Génesis 3:15 se habla de esa iglesia que va a venir a futuro. Durante todo el tiempo, Dios se encarga en todo el Antiguo Testamento de ir guiando a su pueblo, pero no de guiarlo hacia una vereda, no. Lo va guiando de una manera espiritual. Los pueblos, todos los pueblos antiguos, como recordaremos, tenían muchos dioses.
Era lo normal, lo natural. Unos tenían el dios del agua, la luz, la luna, el sol, las estrellas, el aire, la lluvia. Todo lo creado lo hacían dioses en el Antiguo Testamento, más bien, la gente antigua. Pero el pueblo de Israel es el único que conoce a Dios y que dice, no, 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 no. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. ¿Quién nos lo enseña? Bueno, esta enseñanza, el primero que se reconoce como una persona de mucha fe es Abraham. Ahorita leímos una cita bíblica que nos habla del padre Abraham. ¿Por qué padre? Porque es el padre de la fe. Es el que nos pone el ejemplo de cómo amar y cómo seguir a Dios. Por eso se le llama el padre de la fe. Entonces Abraham ya era un anciano, nos dice, ahí yo me equivoqué, pero nos dice que tenía 99 años cuando Dios le dice, tú Abraham vas a ser el padre de muchas naciones. Y resulta que Abraham no tiene hijos. Incluso aquí lo ponemos como Abraham, se llamaba así, sin H. Esto era su nombre. Dios le cambia a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Aquí Dios le promete, hace un pacto en el Antiguo Testamento y le promete que él va a ser el padre de muchas naciones. ¿Y Abraham cómo? Si tenía 99 años y no tenía hijos. Sin embargo, él creyó. Creyó en la promesa y esa promesa se cumple con su hijo Isaac. Ok, bueno, Abraham es el padre de Isaac. Isaac, vamos a escribirlo rápidamente. Isaac es el papá, vamos a ponerlo aquí a ver si se alcanza a ver. Isaac es el padre de dos personas que después tienen unas grandes naciones, Esaú y Jacob. Y Esaú y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, o sea, tiene 12 hijos, de donde vienen a ver si se alcanzó a ver. Jacob, él tiene 12 hijos, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí vemos cómo Abraham, a través de esta descendencia, va a ser el padre posteriormente, ¿verdad? O bueno, va a ser, sus hijos van a ser los padres el pueblo de Israel, porque es el padre de las 12 tribus de Israel. Ok, de hecho a Jacob le cambia Dios el nombre, le cambia por el nombre de Israel, y ya por eso al pueblo de Dios se le conoce como israelitas. Ok, eso ya nosotros no lo aprendimos algún día cuando íbamos al catecismo, nomás lo estamos recordando. Entonces vemos como una vez que existen las 12 tribus de Israel, por diferentes circunstancias que ahorita no vamos a mencionar, el pueblo de Israel llega a Egipto, y en Egipto el faraón los hace esclavos después de 400 años que estuvieron en Egipto. Ya siendo esclavos, nosotros vamos a saber cuando viene Moisés. Recordarán que Moisés, Dios lo envía para sacar o para salvar al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto, para sacarlo de la esclavitud y darle la libertad. Es Moisés quien es el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Recordarán que para poderlo sacar no fue tan sencillo. El faraón no quería que el pueblo de Israel se fuera, pues porque eran esclavos, era fuerza de trabajo barata, o más bien ni siquiera les pagaban. Entonces no le convenía a Faraón, no le convenía que el pueblo de Israel se fuera de ahí. Entonces Dios manda a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Habla con el faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Que no lo dejo salir. La última, vienen algunas plagas, la última de esas plagas es la muerte del hijo primogénito
de cada, de los, ¿cómo se llama? De los egipcios. Ese día se dice que Dios pasó por la tierra y los israelitas tenían que matar un cordero y la sangre del cordero la tenían que poner en su puerta. Cuando Dios pasara por ahí, Dios iba a reconocer, si tiene la sangre de un cordero, ahí no se toca a esa familia, porque quiere decir que es del pueblo de Israel. Si no tiene sangre de cordero, quiere decir que es que es egipcio, y como es egipcio, se muere el primogénito de esa familia. Entonces, ese paso del Señor por la tierra, aquel día que salieron de Egipto, el pueblo de Israel, se le llama se le conoce como la Pascua. La Pascua es ese paso de Dios por la tierra, donde muere el primer nacido de cada familia de los egipcios. De los israelitas no pasa nada porque Dios reconoce que hay sangre del cordero en la puerta y por lo tanto esa casa no la va a tocar. Aquí vemos cómo Dios va cuidando de ese pueblo y lo va guiando. Vamos a continuar en el siguiente video para que no sea tan difícil subirlo a YouTube.